Bien, según cifras entregadas por las autoridades de transportes durante el fin de semana largo de Fiestas Patrias, un 28,5% de los conductores controlados con narcotest presentó sustancias ilícitas en su cuerpo, siendo la marihuana y la cocaína las drogas más detectadas. Sin duda, cifras preocupantes que queremos analizar junto al director nacional de Senda, Carlos Charme, quien nos acompaña acá en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás tú? Bien, pues bueno, fueron días intensos, me imagino yo, para ustedes en la fiscalización, pero cuéntanos cuáles son los principales resultados de este largo feriado. Fueron intensos y yo quiero aprovechar este espacio, Gonzalo, para agradecerle a todos los funcionarios y funcionarias de Carabineros, que son ciudadanas y ciudadanos chilenos que visten un uniforme, que estuvieron constantemente en las carreteras, en las fondas, en los lugares de esparcimiento y de festejo, cuidándonos para que nosotros lo pasáramos bien, y también a nuestros funcionarios del Ministerio del Interior y Senda que estuvieron trabajando, porque hay que recordar también que alguien nos cuida mientras nosotros festejamos y estábamos cumpliendo con nuestro deber. El presidente lanzó por un 18 seguro, donde había muchos ministerios involucrados en este trabajo: Ministerio de Transporte, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio del Interior a través de Senda y la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio del Trabajo, y nos pusimos como tarea prevenir para que todos pudiéramos festejar en paz y en tranquilidad, ¿cierto? Y en la relación a tolerancia cero nos propusimos dos metas: hacer más de 100 operativos, que es un número muy importante a lo largo de todo el país, desde el 12 de septiembre al 22 de septiembre, y hacer 24.000 controles de alcotés y narcotés, que era una buena cantidad. Las primeras cifras que te puedo dar es que efectivamente cumplimos esos 100 operativos e hicimos más de 24.000, hicimos 38.000 controles. Yeah. O sea, le pusimos mucha prevención, mucha disuasión, y respecto al año pasado fue un 89% más de controles, lo cual es una gran cantidad a nivel nacional, y una gran cantidad en el aumento de los controles que hicieron Carabineros y a lo largo de todo el país, acompañado siempre del equipo. ¿Hubo mayor cantidad de equipos disponibles? ¿Por qué se pudo hacer una mayor fiscalización? Primero, porque hubo más intensidad de fiscalización de Carabineros y mayor planificación para concentrar nuestros operativos en estas fiestas, porque se concentra un montón de factores de riesgo. Lo que nosotros siempre vamos analizando día a día, semana a semana, junto con Carabineros, dónde vamos a estar haciendo estos operativos, es dónde están los factores de riesgo. Y acá efectivamente, obviamente, el sentido común te dice que hay mayor factores de riesgo cuando están mayores fondas, mayores fiestas, mayores consumos de alcohol y otras drogas. Sin perjuicio de que todos los controles siempre son disuasivos, hay un cambio, hay mayor conciencia en la población ha tomado, ¿verdad?, el mensaje de que ya conducir bajo la influencia del alcohol o derechamente, digamos, en estado de ebriedad no es la alternativa. Lo digo porque al menos hasta el 19, las cifras que había hasta esa fecha, que eran más de 24.000 alcotest, el 0,85% dio positivo. O sea, pocos de la inmensa cantidad de alcotest realizados. O sea, una buena cantidad, y a nivel internacional tú también puedes ver que por la cantidad de población que tenemos y todo, es alta. Eso es una buena aproximación. Es un 0,84 final, lo mismo número que estás diciendo tú. No varió mucho. Pero mira, ahí que yo puedo tener un punto de comparación, porque a diferencia de Narcotest, que es el primera Fiestas Patrias que tenemos, hace muchos años ya que tenemos el Alcotest. Y respecto al periodo, hacia las fiestas pasadas, del 2018, tenemos una baja en un 26% en los positivos. Sí. O sea, hay una baja. Ya hay una baja. Hay una baja. Por eso pregunto, o sea, ahí definitivamente hay un cambio cultural. O sea, claro, hay un cambio de comportamiento. Para decirle a los televidentes, de cada 100 controles que hicimos de Alcotest, 0,84 dieron positivo, claro, lo cual es un 26% menos que el año pasado. Hay algo que tenemos que analizar ahí. Quizás hay una mayor conciencia. Ojalá. Mi corazón y mi conciencia me empujan a pensar de que ojalá haya un cambio cultural. Pero eso tenemos que verlo repetido en los años. Si yo lo veo repetido en los años, voy a poder decir algo está pasando. Sí. Ahora, en esto no hay que bajar los brazos, porque ya hemos visto que este tipo de situaciones han tenido puntos de descenso cuando hemos tenido fuertes procesos de fiscalización, cuando comenzaron las normativas tolerancia cero, pero después se relajó un poco, tendieron a subir, ahora nuevamente hay una mayor conciencia, aparentemente. Ahora, con respecto del narcotest, acá la cifra me parece bien llamativa, porque no fueron muchos los test, son pocos. Así es. Alrededor de 400. 570 cosas. Ya, al final fueron 570. Sí. Y de estos 570, una cuarta parte dio positivo. Así es. O sea, casi un 25%. Es alto para la muestra.
es alto para la muestra, pero tenemos que distinguir. Son 570 narcotests que hicimos en todo el país, desde el 12 de septiembre al 22 de septiembre, de los cuales 136 dieron positivo. ¿Qué significa eso? Que un 23,86, un 24% dio positivo. ¿Cuál es la diferencia? El alcotest casi por default, o sea, por línea base, se lo hacemos a todos los conductores. Claro. ¿Cierto? Mientras que el narcotest hay que recordar que lo lanzamos el 17 de abril, pero previo a eso estuvimos capacitando en conjunto con el Ministerio Público, el Servicio Médico Legal, CONACET y Ministerio Interior y Senda, a los carabineros que iban a hacer estos narcotest. Y por casi normativa internacional y por protocolo internacional, se tiene ciertas prerrogativas para quién hacerle y no hacerle el narcotest. Por ejemplo, si una persona viene con una conducción errática, no sabe seguir instrucciones del oficial policial, tiene olor a marihuana el auto, por ejemplo, o está muy sudoroso, son una de las 15 o 10 cosas que tiene que fijarse un carabinero para ver si se le tiene que hacer un narcotest. Por lo que hay una línea de barrera de entrada, hay una barrera de entrada diferente al alcotest. Por eso que tenemos menos. ¿Por qué se toman esas condiciones? ¿No puede ser aleatorio? Es aleatorio también, se podría ser aleatorio y tampoco tendría mucho más cantidad. Ahora, por los equipos que tenemos, que son cerca de 20 equipos dando todo... Son pocos, ¿son muy caros? No son tan... Mire, siempre para salvar una vida, nada va a ser suficientemente caro. Siempre va a ser una buena inversión para el Estado, con lo impuesto todos nosotros, ¿cierto? El poder invertir en una herramienta como el narcotest. Cada vez que podamos salvar una vida va a estar rentabilidad completa. Pero, ¿sabes lo que pasa? Acuérdate que no teníamos, Gonzalo, este instrumento hasta abril de este año, el 17 de abril. Y implementarlo con todos los estudios que hicimos era aún así riesgoso. A los primeros 5 meses creemos que tenemos una buena evaluación, pero tampoco podíamos comprar 500 si no sabíamos cómo iba a funcionar. Sí, es que allá hoy, con la experiencia de estas primeras fiestas patrias, ya con una medición mayor de narcotest, con el porcentaje que no es menor, o sea... Qué coincidente, Gonzalo, lo que teníamos hasta antes de las fiestas patrias, que eran 22% positivos. Claro, que se hizo muy poco antes de las fiestas patrias, pero de todas maneras, o sea, que casi un cuarto de la muestra te arroje positivo es para decir, a ver, acá esto puede ser importante. ¿No hay un plan de adquisición de más de estos? Hay un plan de adquisición que va a depender también de la ley de presupuesto que va a entrar, que va a presentar nuestro gobierno ahora a finales, ya creo, faltan pocos días. Y efectivamente nosotros tenemos un plan de compra y de expansión no solamente a través del Ministerio del Interior, sino que también a través de los gobiernos regionales también, porque es una buena herramienta que estamos poniendo a disposición. Pero hay que reconocer que acá está la realidad previa a la fiscalización. No porque nosotros estemos fiscalizando, están saliendo gente manejando, personas manejando bajo la influencia de la droga. Es una realidad preexistente que nosotros estamos evidenciando. Ahora, ¿por qué estábamos tan preocupados y acelerando tanto esto? Porque los mismos estudios nuestros, cuando le preguntábamos a las personas si consumían o no marihuana, por ejemplo, el 14% nos decía que consumía marihuana. Y de ese persona que consumía marihuana, el 20% nos autodeclaraba de que había manejado bajo la influencia cuando había fumado marihuana. O sea, el antecedente era muy brutal y es por eso que nosotros apoderamos tanto a través del gobierno del presidente para unir con el resto de los integrantes y de los actores, o el Ministerio Público, Carabineros, y poner a disposición de Carabineros este instrumento, porque la ley ya lo prohibía. Hay que recordar, antes de abril, la ley prohibía y sigue prohibiendo el manejar bajo los efectos del alcohol y las otras drogas, pero solo medíamos alcohol y no droga. O sea, ya tenemos un avance. ¿Nos encantaría tener más narcotest? Sí. ¿Vamos a adquirir? También. Pero también tenemos que ir evaluando cómo va la implementación a los 6 meses, al año. Sobre todo, siempre enfocado en cuidar a las personas. Sí, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué lectura hacen ustedes de estas cifras? Por ejemplo, hay un balance positivo, si es que se puede decir desde el punto de vista de la reducción de muertes, porque positivo sería que ningún chileno muriera en fiestas patrias, ¿verdad? Coincido contigo. Pero murió bastante menos gente. El año pasado fueron 38, 39 víctimas. Esta vez fueron 24. Y de esos 24, la mitad peatones. Así es, 12. O sea, 12 en accidentes automovilísticos donde habían conductores involucrados. ¿Esto está directamente relacionado con los procesos de fiscalización? ¿Esa es la lectura que ustedes hacen, la reducción de muertes? Nosotros tenemos una primera análisis que acaba de terminar las fiestas patrias el día de ayer. Pero conversando con el resto de los actores, con Carabineros, con la señora ministra de Transporte y Telecomunicaciones, llegamos a una conclusión primaria. ¿Cuál es la primaria?
hubo más fiscalización no solamente de carabineros y los programas Tolerancia Cero, sino que hubo más trabajo de la fiscalización de transporte, por ejemplo, en los conductores, mayor fiscalización de obras públicas, mayor presencia policial en las calles. Efectivamente, el esfuerzo que fue liderado por el presidente de la República, hay que acordarse que fue el presidente el que unió todos estos ministerios y lo encabezó y apostó. Perdón, y ese esfuerzo se nota. Yo no puedo desmerecer el esfuerzo que haga el presidente de la República, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, el presidente de la República tiene la obligación, o los presidentes, de liderar a sus autoridades para que ejerzan lo que está en la ley. Entonces, le puedo dar testimonio. Me llama la atención que escucha a la ministra de Transporte, lo escucha usted decir, el presidente lideró, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es importante en la práctica? Porque en el mundo, no solamente en el mundo moderno, la historia siempre nos ha enseñado que en las grandes batallas y las pequeñas, cuando tenemos buenos líderes, los liderazgos hacen la diferencia. En el fondo, ¿cree usted que al tomar este liderazgo, en el fondo, al tomar este liderazgo, el mensaje se potencia y en ese sentido ustedes lo destacan? Y solamente que se permea para abajo. O sea, si usted ve todas las autoridades, yo estuve todos los días trabajando, fiscalizando en la calle, en la fonda, y usted no sabe con la cantidad de gobernadores, seremi, intendentes, o sea, ministros, subsecretarias. O sea, el mismo día que yo estaba en una fonda, veía a la subsecretaria Martorell arriba del helicóptero fiscalizando, también a la intendente al día siguiente. O sea, realmente se ve un liderazgo diferente cuando uno se preocupa. Pero mire, más allá de eso, es la cultura preventiva es la que tenemos que instalar. Y disuasiva. Y entender que ante un problema tan multifactorial de muchos índices, de muchos factores que inciden en una problemática tan grande como esta, no se soluciona con una sola, no se soluciona con una sola ley, pero pucha que ayudan a tener una buena y rígida ley ante situaciones altamente riesgosas como son el manejar bajo el efecto del alcohol y otras drogas. Pero también tenemos que tener políticas disuasivas y de control. Porque tú muy bien lo decías, Gonzalo, si uno ve cómo se ha comportado los accidentes de tránsito o los conductores que uno está viendo bajo el efecto del alcohol antes, cuando el Estado, con todas sus variables, ha aflojado la mano en el control, se nota inmediatamente. Entonces, los liderazgos y las intensidades sí hacen diferencia. Si no, no elegiríamos líderes en cada una de las instituciones, en cada uno de los estamentos del Estado. Acá estamos hablando de fiscalización, de disuasión, de control. Usted mencionaba la prevención. Es muy importante. En esa materia, ¿qué nos falta o dónde hay que reforzar en materia preventiva? Nosotros en la materia preventiva hay que seguir avanzando en un cambio cultural. Tenemos alguna noticia, por ejemplo, indiciaria de que un 26% menos de conductores dieron positivo al alcotest. Hay que ver qué está ocurriendo de bien ahí para poder replicarlo. Cuando uno tiene errores, es importante detectarlos para no seguir cometiéndolos. Y cuando tiene acierto, detectarlos para seguir ahondando ahí. 1. Educación. Educación desde el nivel preescolar hasta los trabajos, hasta en los medios de comunicación social. ¿Cómo enfrentamos el problema de la conducción? La conducción, Gonzalo, ¿usted es conductor? Sí. Yo también. No es un derecho, ¿cierto? Es una alta responsabilidad que uno tiene que hacerlo con todos sus sentidos. Y eso tenemos que entenderlo desde la cuna, desde los niños, desde los medios de comunicación social y desde la escuela. Pero también, por ejemplo, nosotros creemos que hay que ingresar en las pruebas de conducción mayores preguntas y conocimientos respecto a la conducción segura. Mejorar los estándares de nuestros exámenes, de nuestras pruebas para obtener licencia de conducir. Sí, pero eso no basta, ¿cierto? Porque usted y yo hicimos esa prueba y nunca más la hicimos, ¿cierto? Además de en lo técnico, en lo conceptual. Uno sigue haciendo en la renovación la prueba psicomotriz, pero es un permanente enseñarle a la población que los factores de riesgo hay que bajarlos y hay que tener una cultura. Si usted tomó alcohol, pase las llaves. Si usted ya tomó la mala decisión de tomar cualquier tipo de droga que le hace un profundo daño a su psiquis y a su cuerpo, no tome la segunda mala decisión y no ponga su riesgo en riesgo su vida y los demás. Por supuesto es un cambio cultural, Gonzalo. Sí. Lo otro, finalmente, Carlos, en materia de distribución geográfica, en el país la situación se dio de la misma forma. ¿En qué puntos estuvieron los mayores inconvenientes? ¿Qué también le entregan las cifras? Yo tengo un desglose completo, Gonzalo, que se lo presenté y se lo entregué al señor vicepresidente de la República muy temprano en la madrugada también, en que todas las regiones tuvieron un comportamiento parejo, menos algunos que nos preocupan. Por ejemplo, ¿quién ranquea este triste récord de mayores narcotest? Primero, Antofagasta,
Segundo, la región de los lagos. Y tercero, la región de los ríos. Por ejemplo, de los 44 positivos que nos dio la cocaína, por ejemplo, 12 estaban solamente en la región de Antofagasta. O sea, algo está ocurriendo ahí. Algo está ocurriendo en la disponibilidad, no solamente de la droga, sino que también en por qué están tomando acciones tan riesgosas la gente de Antofagasta. Habiendo distribuido, perdón, la misma cantidad en narcotest en esas 3 regiones. Habiendo la misma región, habiendo los mismos controles, muy parejo. Tanto me preocupa lo que está ocurriendo en Antofagasta que este mismo semana voy para allá. Voy para allá a hacer 2 grandes acciones encomendadas por el vicepresidente, que dice, uno, tiene que ver con qué está pasando con la conducción y los controles. Y segundo, que vamos a lanzar otra patita que tiene que ver con la educación y la prevención, el estudio sin drogas, que va a ser la primera región, después la región metropolitana, donde un grupo especial de carabineros está combatiendo el microtráfico alrededor de las escuelas. ¿Por qué le hago esta mención? Porque la oferta y la demanda de la droga tiene que trabajarse de manera conjunta. Ya, pero es bien decidora. El número El viernes voy a estar allá. de hallazgos en Antofagasta podría ser un indicador de que algo muy potente está pasando, no solamente en los problemas de tráfico que podrían haber sido denunciados siempre ahí en esa zona del norte, sino que también en el consumo. Así es. Bien, pues Carlos Charme, muchísimas gracias por estar acá. No, Gonzalo, un agrado y espero que tengan toda una gran semana. Igual para ustedes. Muy buenos días. Buenos días.